¡Empezamos! Tipos de duelo. Vamos a ver. Dicho esto, importante saber que cada duelo es único y que cada ser humano, podéis parar a preguntar en cualquier momento, que cada duelo es único y cada ser humano vive el duelo de una forma distinta. Y cada duelo que vivimos, lo vivimos diferente, porque nunca perdemos lo mismo dos veces. No en el mismo momento, ¿sí? En el mismo tiempo. Podemos perder a un amigo en un año y al cabo de 3 años perder a otro amigo, o al cabo de una semana, pero el tiempo y el momento vital nunca es el mismo, ¿sí? Y luego nunca perdemos a la misma persona, obviamente, o lo mismo, ¿sí? Cada pérdida es completamente distinta. Entonces es importante que entendamos esto y que cada proceso de duelo se vive de una forma completamente distinta, y no porque anteriormente lo hayamos vivido de una forma, en el futuro lo tenemos que vivir de la misma manera o de una forma concreta, o no hay, digamos, como una estructura de si haces esto así, 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 el resultado en el siguiente duelo será este. No, ¿vale? No lo sabemos porque hay muchos mecanismos internos de defensa que muchas veces, cuando la persona no ha hecho un trabajo interno, no los conoce, ¿vale? O sea, hablo de las personas normales, ¿vale? No de alguien que se ha preparado mucho, que sabe cómo funciona el dolor, que ha trabajado su dolor y que se ha dejado la piel para sacar, como lo estáis haciendo vosotras, todo el dolor fuera, ¿vale? O sea, me refiero a que normalmente las personas no tienen toda esta conciencia con respecto al dolor. Entonces, ya os digo, a vosotras, el día de mañana, para vosotras va a ser mucho más fácil transitar cualquier tipo de duelo que os venga. Es que probablemente ya lo sentís que vaya a ser diferente si en algún momento volvéis a sentir o a vivir o a transitar un duelo, ¿sí? Porque lo vives con mucha más conciencia. Ahora bien, vivirlo con más conciencia no quiere decir que lo vayamos a vivir mejor siempre, ¿vale? O sea, el que tengamos más conciencia a veces también puede generar mucho dolor, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá. Esta sesión, os aviso, es densa porque tenemos que pasar por todos los tipos de duelo y probablemente en esta, o sea, me la he mirado mucho y muchas veces. Probablemente me haya dejado algo. Seguro que sale algo que no he escrito, ¿vale? De todo lo que tenía, de todos los archivos, de todo lo que he encontrado, os he hecho como todo, ¿vale? No, he intentado no dejarme nada, pero posiblemente haya algo que digas, ostras, pues esto también es un duelo y no lo he dicho, ¿vale? Y os los he clasificado para que sea un poco más fácil y sencillo. Con esto, lo que quiero que veáis es, lo primero, que no hay una forma de acompañar un duelo. O sea, de todos los que vamos a hablar ahora, Elizabeth Kubler-Ross, que es la gurú del duelo, solo hablo de uno, ¿vale? Bueno, de uno, de 3 o 4, vamos a poner. Porque también hay muerte con los niños, el ciclo de la vida, o sea, hay como varios, ¿vale? No solamente, pero 3 o 4, no más, ¿vale? Todo el resto está por estudiar, ¿sí? Está por descubrir, con lo cual no hay una base de cómo se tiene que acompañar. Hola, Esther. ¿Vale? Entonces, estamos en la diapo número 62 ahora mismo, ¿vale? Vamos allá. Vamos con los duelos por... ¿Queréis que os lo ponga? Igual si os lo pongo aquí, ¿queréis que os lo ponga en la pantalla mejor? ¿Así lo veis? Vamos allá. Duelos por fallecimiento, ¿vale? Hay distintos duelos por fallecimiento, no podemos englobar todos los duelos por fallecimiento en uno, ¿vale? Pensad que de cada una cosa de estas puede ser un nicho para vosotras, algo en lo que os queráis especializar y decir, mira, yo voy a coger esto y voy a ayudar en esto, ¿vale? O sea, os vais a imaginar, cada vez que vayamos hablando de uno, vais a imaginaros la cantidad, la inmensidad de personas que están transitando esto, ¿vale? O sea, no nos acabamos el mercado, literal, es imposible, ¿vale? Entonces, empezamos. Duelo por muerte natural, ¿sí? Fallecimiento, muerte natural, que aquí se puede subdividir, perdón, ¿sí? En muerte natural de envejecimiento, ¿no? De edad, o muerte súbita, que de repente no pasaba nada y de repente la persona fallece de un día para otro, sin ningún tipo, no ha habido un accidente, no ha habido una enfermedad, no ha habido nada de nada, ¿vale?
Seguimos. Bueno, súbita sería por muerte repentina o inesperada, ¿vale? Que sería la segunda. Luego, duelo por muerte violenta, ¿vale? Un ataque, fallecimiento porque ha habido un asesinato. Esto pensaréis que es algo raro, es más común de lo que os imagináis, ¿vale? Y hay más personas que no os imagináis que han vivido esto de un familiar, ¿vale? Yo conozco a 3 o 4 en mi círculo cercano, ¿vale? Entonces, no es solamente violencia de género, no, muerte violenta, o sea, asesinato, vaya, literal. ¿Vale? Luego, duelo por muerte de un hijo, ¿vale? Que esto no hay nombre para esto, ¿vale? Que es algo que yo no sé si, creo que Elizabeth Kubler-Ross no lo mencionaba como tal, pero sí que el tema de que es un duelo que se podría considerar duelo crónico. Luego hablaremos del duelo crónico, ¿vale? Pero digamos que es un duelo que dura toda la vida, ¿no? O sea, como que es permanente. Cambia, varía, se transforma, pero bueno. Luego tenemos el duelo por muerte perinatal, que de hecho luego hablaremos del previo al perinatal, ¿vale? Pero el perinatal es uno que prácticamente no se habla de él, que es muy duro. Yo he acompañado a mujeres en este duelo. Hay personas ya especializadas, o sea, de aquí sí que hay una especialidad, hay gente muy especializada en duelo perinatal, ¿vale? Conozco a varias personas. Y en el duelo perinatal realmente es hiper silencioso, en el sentido de que nadie pregunta nada. Imaginaros, o sea, esos padres tuvieron que acompañar a su hijo a morir, sabiéndolo desde el momento en el que lo conocieron, ¿vale? O sea, hay situaciones muy duras, muy difíciles, que no se hablan y que incluso para el entorno es súper difícil poder hablarlo, ¿vale? Nosotras, cuando acompañamos, da igual el duelo que nos pongan delante, ¿vale? O sea, tenemos que estar preparadas para lo que nos cuenten, para lo duro que pueda ser para poder sostener eso, ¿vale? Por eso esta sesión es importante para que os deis cuenta de las cosas que pueden pasar, porque puede venir de todo, ¿vale? Y pueden venir cosas, antes os decía, muerte violenta, o sea, vienen cosas muy bestias, muy difíciles de sostener a veces, ¿vale? Entonces, simplemente tenéis que poner conciencia a esto, ya está, o sea, tenéis que saber que vosotras no vais a sacar a la persona nunca del estado emocional en el que esté, la persona sale sola cuando acompañamos, ¿sí? No eres tú que rescatas, nunca rescatas. Esto es hiper importante que lo entendáis, ¿vale? Porque si no, te va a venir una persona destrozada, porque con cualquiera de estas cosas la persona te viene destrozada, ¿sí? Y tú vas a querer rescatar a la persona. Y más si te viene una persona que ha vivido un duelo que se parece de alguna forma a algo o es prácticamente igual a un duelo que has vivido tú. Vas a querer que pase el proceso mucho más rápido. ¿Por qué? Porque hay un momento donde tú vas a tocar con tu propio dolor en ese proceso, ¿vale? Y no vas a querer. Y va a llegar. O sea, en un momento donde de repente no tiene por qué pasar, pero puede golpearte. Aunque seas muy consciente, aunque lo sepas, tal, lo vas a ver en los ojos de la otra persona. Vas a ver el dolor tuyo reflejado en la otra persona. Entonces es súper importante que en ese momento te des cuenta de que estás acompañando, ¿sí? De que la entregas hacia el otro, no es contigo. ¿Vale? Que si luego tenemos algo que tenemos que arreglar, lo arreglamos nosotras con nosotras mismas, pero en ese momento estamos por la otra persona, ¿sí? Porque va a pasar, porque energéticamente os va a llegar gente que habrá vivido cosas parecidas a la vuestra o incluso que se parezcan un punto, pero que luego sea incluso como más doloroso, ¿no? Porque va a fortalecer ese dolor, porque aquí hay algo súper bonito cuando acompañamos en el duelo. La sanación es mutua, ¿vale? O sea, tú estás acompañando a la otra persona a sanar mientras te sanas a ti, ¿sí? Esto no es tú hacia la otra persona. Por eso te vienen personas que han vivido situaciones, experiencias, vivencias que se parecen mucho a las tuyas. No es casualidad. No es que, ostras, lo estoy atrayendo. No, ¿vale? Es que justamente está hecho para eso.
porque tú tienes la valentía de acompañar desde el dolor de esta manera, que es difícil y que es muy valiente, y entonces, ¿cómo te premian del otro lado? Trayéndote a alguien que también te vaya a sanar a ti, ¿vale? No puedo culpar a nadie. Dices, es lo único bueno de lo que me ha pasado, porque es que no le puedo echar la culpa a nadie de lo que ha pasado. Porque no le puedo echar la culpa a mi hijo, ¿sabes? Y dentro de todo lo malo, el ser humano es capaz de encontrar por él mismo hasta el lado positivo de una situación horrorosa. ¿Sí? Ahora hay que acompañar mucho, hay que sostener, hay que tal, hasta que esa persona libera. Pero de eso se dio cuenta ella. Porque yo jamás me hubiese podido poner en esa situación. O sea, imposible. Para empezar, porque ni siquiera soy madre. ¿No pasa muchas veces que esa culpa que no pones a otros te la pones directamente a ti? A la propia persona, a la madre, al padre, a los que estaban allí cerca de él. Puede ser, pero cuando, o sea, eso puede ser como por no haberse dado cuenta o por no haber como estado más alerta o alguna cosa de estas. Pero al final, lo que la persona entiende es que la decisión la toma el ser humano, o sea, tú decides, ¿sí? O sea, tú tienes el poder de decidir todo. Y la persona que se quita la vida decide hacerlo, ¿sí? Seguimos. Duelo por fallecimiento de madre o padre, evidentemente. Esto es algo que yo... ¡Uy! Se me ha ido. Es algo que no es fácil acompañar y creo que solamente las personas que han transitado este fallecimiento, o sea, este duelo, pueden acompañar muy bien estos duelos y hay mucha... Mira, Víctor Coopers hace no mucho le dijeron cuál ha sido el peor momento de tu vida y dijo el fallecimiento de mi madre. Sí, o sea, lo peor que le ha pasado, ¿no? Y que lo ha pasado muy mal. Y estoy segura de que muchas, bueno, estoy segura, no, sé que hay muchísimas personas que están ahí con este tema y que es un nicho donde se puede ayudar tanto y hay tanto, o sea, es que no puedo ni imaginarme, o sea, bestial. O sea, y me parece una especialización alucinante, o sea, brutal. Sí, porque, por ejemplo, si sirve en mi caso, ya... Ya os digo, o sea, esto es una especialización que alucinas. Enfocar, no sé, es que me parece alucinante esta. O sea, os diría que es de las que veo que más se puede ayudar. Y luego, Cris, perdona. Dime. Claro, que tengan 100 años, son tus padres. Luego hablaremos de esto, ¿no? También. Sí, una figura 100%. Que las típicas frases, ya ha vivido, ¿no?, su vida, ¿vale? Y... Sí. Bueno, ya es como que ya le tocaba. Bueno, le tocaba, sí. Pero es tu padre o tu madre. Claro. Vivir 120 años con mis padres ahí, ¿sabes? Total, o sea, claro, es que irme yo antes. ¿no? Claro. ¿Sabes? O sea, de poder escoger vivir hasta los 120 años y que mis padres se mueran justo cuando me voy a morir yo. ¿Sabes? Y me da igual. Sí. Pero no, es así. O sea, todos sabemos que tienen que irse antes que nosotros. Claro. Pero cuando llega... Pues, eso no le quita dolor. Es una figura muy importante para ti. Luego, duelo por muerte de pareja. Este también es importante. Jolín, es que es que no veo la barra esta. Ahí, vale. Vale. Bueno, fallecimiento de hermanos, obviamente, que tampoco tiene nombre el fallecimiento de un hermano, ¿vale? Es lo mismo que la muerte de un hijo. O sea, ahí es... ¡Buah! Duelo por fallecimiento de amigos, duelo por muerte de un ser querido, ¿vale? Imaginaros un amigo que ha perdido a su padre, ¿vale? También ahí, que muchas veces hay lo típico de la gente alrededor que no sabe qué hacer, no sabe cómo sostener,
O sea, es como sé que lo está pasando muy mal, pero ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo? ¿Sabes? Igual es tu amigo con el que viste ayer y de repente no sabes cómo interactuar con él y todo de repente se enfría porque esa persona de repente está pasando por un momento muy difícil y no sabemos cómo sostener eso. ¿Sí? Ahí también la ayuda que podemos dar a el entorno. O sea, os estoy intentando dar ideas de cosas en las que os podéis especializar. Es que hay 800.000, ¿vale? Y si os especializáis en algo, de ahí luego hacéis del nicho vuestro nicho grande, ¿sí? Luego, duelos anticipados, ¿no? Un diagnóstico de una enfermedad que no tiene cura, he puesto crónica incurable, pero pues podría ser también una enfermedad crónica, ¿vale? Una enfermedad terminal, diagnósticos degenerativos, ¿vale? Luego está lo que decíamos antes, el envejecimiento avanzado, ¿vale? Que esto también, o sea, de repente tú imaginarte o haberte hecho una idea de que tus padres van a envejecer de una manera o que tú mismo vas a envejecer de una manera y que sea completamente distinto, ¿vale? Luego hay ese puesto de duelos anticipados, migraciones forzadas, porque está dentro de este tipo de duelo, ¿vale? Que es un duelo anticipado. Es decir, sucede algo en un país y hay que moverse forzosamente, ¿sí? Como cuando pasó, bueno, no vamos a mencionar cosas de la actualidad, que mejor centrarnos en poder ayudar lo que hay ahora, pero ya sabéis de qué hablo, migraciones forzadas, que hace no mucho hemos tenido. Y luego la despedida prolongada, ¿vale? La despedida prolongada se da cuando hay una enfermedad y no sabemos cuánto tiempo va a llevar. Eso en sí es un proceso de duelo. Horrible. ¿Vale? Es Echo de menos uno en los duelos por un fallecimiento que a lo mejor no A sé ver, si... Didi. Ah, no, luego viene. O muerte por aborto. Sí, o eso viene luego. Vale, Viene vale. luego. No te Vale, preocupes. gracias. En los duelos anticipados, aquí os he puesto a Elizabeth Kubler-Ross y a William Morden porque ellos dos hablan mucho de estos temas, ¿vale? Entonces, yo si me fuese a poner en algún nicho, no entraría en estos, porque ya hay mucho escrito de esto, ¿vale? No por nada, sino porque ya hay bastante, ¿vale? Dentro de que todo lo que hay, que no hay nada, ¿vale? De algunos que son súper necesarios. Así como en otros sitios te digo, ostras, que no haya nada igual es mala señal, en esto es porque es un tema tabú. Pero es un tema tabú que nos afecta a todos y que en nuestra cultura es hiper necesario abrir esta puerta. ¿Vale? Perdona, es que claro, no os veo a todas. Como estoy con la pantalla grande, con lo otro no os veo. Ay, voy a cambiar esto. Duelos por pérdidas relacionales, sin muerte. ¿Vale? Bueno, obviamente, ruptura amorosa. Esta es de las más dolorosas. ¿Por qué? Porque no solamente, o sea, cuando medimos en pérdida, no solamente medimos en calidad, sino también en cantidad. ¿Sí? Es todo lo que perdemos. Y en las rupturas amorosas es el duelo en el que más se pierde. ¿Vale? Es decir, no pierdes solo una cosa. Estás perdiendo a la pareja, estás perdiendo la casa a veces, estás perdiendo el tiempo con tus hijos si tienes hijos y tenéis que dividiros el tiempo, estás perdiendo toda la familia política, o sea, la familia de la otra persona, estás perdiendo las amistades, estás perdiendo el estilo de vida, estás perdiendo todos los planes que ibas a hacer en ese año, porque muchas veces ya hay mucha cosa planificada, ¿vale? Estás perdiendo quién eras tú con esa persona, que eso es la parte más dolorosa, ¿vale? Estás perdiendo una parte de ti, ¿vale? Que se relaciona a nivel amoroso, ¿sí? Es la entrada, es, digamos que la forma en la que tú expresas el amor en el día a día es con la pareja, ¿sí? Hacia afuera. Luego, obviamente, si tienes hijos y tal, no sé qué, y pues una persona que trabaja mucho el amor propio, pues lo tiene con una misma, ¿no? Pero de alguna forma es como la expresión hacia afuera del amor. Entonces eso se corta, ¿vale? Por eso es tan doloroso el tema de las rupturas amorosas, ¿vale?
Luego duelo, lo mismo, duelo por separación, lo he dividido en separación y divorcio porque no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo un divorcio, no es lo mismo una ruptura amorosa, no es lo mismo una separación, ¿vale? O sea, es distinto y en cada una de ellas hay pues más peso o menos peso, ¿vale? Y también luego, obviamente, depende de la persona, o sea, de la pareja, quiero decir. Luego también duelo por relaciones tóxicas, ¿vale? Que ya sabemos que las relaciones tóxicas es porque uno mismo tiene toxicidad dentro. Entonces ahí también hay un tema de identidad no gestionada y toxificada, que eso lo veremos luego más adelante. Pero ahí no solamente estás, cuando se rompe esa relación, ¿vale? Se pone en evidencia de alguna manera que hay algo que tú tienes que trabajar contigo. Porque ¿qué sucede cuando se genera una ruptura de una relación tóxica? Que se vive el vacío existencial máximo. ¿Sí? No sabes quién eres, no te acuerdas no sabes para qué has venido aquí, estás totalmente ida por completo. ¿Por qué? Porque has vivido una relación donde estabas toxificándote durante muchísimos años y la pareja y la relación había generado esa toxicidad porque probablemente la otra persona también era tóxica con ella misma. Entonces se genera, o sea, la relación nunca es tóxica. Las dos personas se juntan siendo tóxicas porque atraemos lo que somos, ¿sí? Luego, duelo por pérdida de amistad, que de esta no se habla nada. Ahora estoy viendo últimamente en uno de los podcasts americanos que veo que se está empezando a hablar mucho de la pérdida de la amistad, ¿sí? Porque a la gente le cuesta aceptar que la amistad no es para siempre y muchas veces la amistad no es para siempre, ¿sí? Y hay un tema ahí, porque es como tú entiendes que una relación de pareja se acabe, pero que una amistad se acabe, no lo entiendes. Es difícil, ¿sí? De gestionar a nivel colectivo, ¿vale? Entonces ahí también hay un tema que si ya se está empezando a hablar en Estados Unidos, esto viene fuerte, este tipo de duelo. Duelo por abandono, ¿vale? Y duelo por traición, infidelidad, bla, 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 todo esto, ¿vale? Obviamente en cada uno de estos duelos por relaciones, seguramente hay más, y me he dejado tipos en relacional. Por ejemplo, se me ocurre ahora, que no lo he puesto, pero se me ocurre ahora, por ejemplo, un padre o una madre con la que no te hablas, ¿vale? Eso es un duelo que alucinas también, ¿vale? Pero ahora entiendo, Dime. la ruptura amorosa Sí, puede incluir incluso un duelo por abandono y un duelo por traición. sí, Con lo cual tienes 3 duelos. total. Vale, Es lo que hablábamos antes, es que en la ruptura amorosa se viven muchos duelos a la vez. ya, Y también el de relación tóxica, por ejemplo. ya. ¿Sí? Y pérdida de amistad también. Porque imagínate que tu pareja también lo considerabas tu amigo. O sea, por eso Ya. que las pérdidas. A ver, las relaciones no amorosas, las relaciones en general es lo más delicado, conflictivo y difícil de gestionar a nivel de dolor. Porque en el momento en el que tocas a dos personas que se juntan, y ahí se puede generar un montón de cosas, porque cada uno viene de su padre y de su madre. ¿Vale? Y una cosa, Cris, perdona. Digamos que todo eso serían duelos colaterales, no daños, sino duelos colaterales de el duelo inicial. O sea, por eso es lo que decía al principio, con una ruptura amorosa vienen muchas ramificaciones de duelos distintos. Una rama más, ¿no? Claro, es una subrama del duelo, totalmente. Vale. ¿Vale? Luego también ahora mientras estábamos hablando se me ocurre también hermanos que no se hablen o una mala relación entre hermanos es un duelo, ¿sí? ¿Vale? O sea, quiero decir, la ausencia de relación no tiene por qué ser, o sea, quiero decir, para que haya duelo no tiene que haber ausencia de relación. Puede haber relación y que haya duelo, ¿se entiende? O sea, tú puedes tener una relación cordial, pero hay un dolor detrás de esa relación cordial. ¿Se entiende esto? Lo mismo con una expareja, con un padre, con una madre, con un hermano, con quien sea, una hermana, lo que sea, ¿vale? Ahora,
Vamos con los duelos familiares, es que también entraría aquí todo esto, ¿vale? Y sistémicos que se llaman, ¿vale? Cuando se llaman duelos sistémicos es porque todo lo que es sistémico es, digamos, mirándolo desde el genograma, desde todo lo que es la familia, ¿vale? El sistema familiar, ¿vale? Por eso se llama sistémico. Esto les ve mucho, por ejemplo, en constelaciones familiares, ¿vale? Cuando se trabajan duelos sistémicos, funciona, es esto, son por sistemas, ¿vale? El sistema es los núcleos familiares y las diferentes ramificaciones dentro de la familia. Entonces, duelos por familias disfuncionales, ¿vale? Aquí ya nos vamos a temas bastante más graves. A ese nivel, ¿eh? O sea, todos, no hay nada que sea más grave que otra, ¿eh? O sea, quiero decir, ya me entendéis a qué me refiero. Duelos por padres ausentes, duelo por familia no deseada, ¿vale? Por ejemplo, un niño que esté viviendo un duelo que su padre le ha abandonado y la madre es alcohólica, ¿vale? Y le pega, o este es el caso, por ejemplo, de Tony Robbins. Tony Robbins tenía esto, ¿no? Y siempre que habla de su madre con muchísimo amor. O sea, decía, es que, o sea, ella no estaba bien, ¿sabes? Pero no era una mala persona. Pero yo vi cómo todos mis hermanos y yo sufríamos muchísimo, ¿vale? Y él era el mayor de, creo que son cuatro hermanos, ¿vale? Pues imagínate ese niño cuántas veces debió pensar por qué no me ha tocado una familia normal, ¿no? Luego, el duelo, esto es que lo he puesto en otro sitio, ¿vale? Pero hay uno, o sea, el duelo es por hijos que se van del hogar, ¿vale? Que no es el síndrome del nido vacío, que luego hablaremos de ese, esto es otro. Es niños que deciden irse de casa, ¿vale? Por la razón probablemente de alguna de las anteriores. ¿Vale? Y duelos por roles familiares perdidos, es decir, que no hay alguien que no ocupa el rol que tiene que ocupar y no hay nadie ocupándolo, o sí, y es otra persona, ¿sí? Por ejemplo, un hermano mayor que ocupa el rol de padre, de marido, de todo, porque la madre no está, el padre no está, la madre no está en condiciones, ¿vale? Bueno, estos serían como los duelos familiares sistémicos, que aquí ya os diría que es un tema bastante densito, ¿vale? Luego tenemos, si tenéis alguna duda, paráis, me paráis. Los duelos de salud a nivel de cuerpo, ¿vale? Esto puede ser tanto de la persona que viene a que la acompañéis, o sea, es decir, que tiene el duelo propio, o de un ser querido, ¿vale? Bueno, en realidad siempre, ¿vale? Pero con el cuerpo se ve, me gusta ponerlo con este ejemplo porque se ve más cuando es el cuerpo físico de uno o cuando es de otra persona, ¿sí? Duelo por enfermedad crónica, duelo por discapacidad adquirida, ¿vale? Es decir, que de repente, pues en un momento dado de la vida, de repente te surge que tienes una discapacidad que antes no tenías, ¿vale? Que tienes que hacer todo un proceso de adaptación para todo eso, ¿sí? Esto hay mucha gente que lo ha vivido, que se dedica ahora a poder ayudar a otras personas. No sé si conocéis a Marta Bustos, la chica esta que se quedó ciega haciendo jabones. Pues ella ahora, ayuda, o sea, con sus redes sociales ayuda un montón al tema de la ONCE y da mucha visibilidad a la discapacidad y a todo lo que se enfrentan, ¿no? Porque no solamente es lo que han vivido, sino que también es después el cómo la sociedad les mira, ¿no? La mirada ajena a todo eso, ¿no? Como el wow, que de repente dices que no tienes una pierna y alguien se queda mirando como wow, qué cosa más rara, ¿no? Y claro, para ti ya de por sí tiene que ser difícil, pues imagínate si de repente alguien te mira con cara de extraterrestre, o sea, es horroroso, ¿sí? Entonces, todo esto, y aquí se puede ver de muchos puntos, se puede ver desde el punto de sensibilizar a la gente para que se dé cuenta de cómo se tiene que comportar, es decir, educar a la gente a cómo se tiene que comportar con... O sea, eso ya sería un nicho, ¿vale? Lo que pasa que es lo de siempre, o sea, al final el nicho al que os vais a dedicar
hablando del duelo y o sea, en cuanto al duelo, va a ser en algo que a vosotras os haya afectado. O sea, no va a ser algo que no os haya tocado de ninguna manera. Sí, porque no tendría sentido. Porque básicamente tú, la manera en la que más vas a poder ayudar a alguien es: yo también lo he vivido. Y aunque no es lo mismo, porque nunca un duelo es igual y no me puedo poner en tus zapatos, la persona se va a sentir mucho más cómoda si tú has vivido una situación así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final el ser humano lo que está buscando es: tú has salido de ahí, vale, confío en ti. Pero si tú no has salido de ahí, ¿cómo narices voy a confiar en ti? ¿Vale? O sea, no es que no quiera, no es que tú te puedes haber leído todos los libros habidos y por haber del duelo, que si tú no has transitado ni un puñetero duelo, ¿cómo narices me vas a decir a mí que lo haga, ¿no? Es como me vas a enseñar a ir en bicicleta si no sabes ir tú en bici. Es imposible. O sea, no confío, no me fío, básicamente. ¿Vale? Luego, el síndrome del miembro fantasma, que es el síndrome este de cuando de las amputaciones, ¿no? Cuando el cerebro humano sigue mandando el mensaje de que el órgano está ahí, o el órgano, digamos, el brazo, la pierna, que está ahí porque sigue mandando ese mensaje, pero en realidad no está. O sea, eso es un duelo prácticamente. El brazo, la pierna, incluso un pecho, ¿no? Las Sí, mujeres total. A nivel corporal, como que lo sigues sintiendo, como si estuviese Sí. ahí. Eso es muy fuerte, ¿eh? Porque la conexión neuronal no se ha perdido. Lo que se ha perdido es el miembro, pero no ha perdido la conexión neuronal que manda el mensaje del cerebro al órgano o a la extremidad o lo que sea, ¿sí? Y también podría ser un órgano, ¿eh? Que sientas dolor en un órgano, ¿vale? Y que, por ejemplo, un riñón, ¿vale? Te hagan un trasplante de riñón, te quiten un riñón, te dejen solo con uno y entonces ahí sigues sintiendo como síntomas que tenías antes pero que ya no tienes, ¿sí? Y es como reeducar a la mente para que vuelva a generar todo un sistema sabiendo que eso ya no está, es una pérdida literal de una parte de ti. ¿Sí? O sea, hay algunos que son más, hay duelos que son más emocionales, hay duelos que son más mentales y hay duelos que son más corporales, ¿sí? Como todo, ¿vale? Luego, duelo por pérdida de fertilidad, ¿vale? O sea, esto ya en hombres y mujeres, o sea, esto es bestial. O sea, aquí hay poder acompañar en esto y además poder acompañar de una manera donde la persona incluso trascienda este duelo y consiga ser mamá o ser papá, esto es brutal, ¿vale? O sea, aquí este también es uno de mis favoritos, o sea, y mira que yo no he sido madre, pero me parece que es algo brutal y conozco ya a gente que ayuda a personas que le dicen: mira, no te vas a poder quedar embarazada nunca, y que lo hacen. Hay unos doctores en Ávila que tienen una máquina de resonancia que cuando una vez fui a verles para que me hicieran un tratamiento, no era de fertilidad ni nada de esto, era por era por un tema de mis reglas, para que me la regulasen el dolor. Y entonces entré dentro y mientras se estaban riendo, yo venía con mucho dolor, y entonces estaban riendo entre ellos y decían: si tú supieras a cuántas mujeres ha dejado embarazada Manuel. Y yo pensando como: ¿qué? ¿Qué me van a hacer ahora? ¿Sabes? Y se estaban riendo porque era como que muchas mujeres que no habían podido ser madres habían ido a hacerse ese tratamiento y se habían quedado embarazadas. Lo mismo pasa con el par biomagnético, ¿vale? El par biomagnético es una locura, ¿vale? O sea, como juntando unos imanes, de repente una mujer que no se puede quedar embarazada, que no tal, que le sale que no es fértil, que tal y cual, ¡pam!, se queda, ¿vale? O sea, nunca, o sea, si alguna de vosotras se dedica algún día a hacer algo así, que nunca le digáis a alguien: está todo perdido. No, o sea, se puede trabajar la alimentación, se puede trabajar la energía, es que se puede trabajar todo. O sea, yo nunca me creería que me dijeran, de hecho tengo un caso de un amigo de un amigo, que de pequeño le habían dicho que no iba a poder ser padre porque no tenía, es que no sé, en mujer se dice reserva ovárica, pero no sé cómo se dice, bueno, que no era fértil el hombre, ¿vale? O sea, imposible. Le dijeron: es imposible que seas padre.
Y él, pues toda su vida, desde pequeño, ¿vale? Pues ya vivió con eso, ¿no? Bueno, pues su novia se quedó embarazada y claro, él le había dicho, no, tranquila, no te preocupes que no te quedas embarazada. Y se quedó. Y entonces preguntó, oye, ¿qué ha pasado? Y entonces los médicos le dijeron, es que no sabemos, o sea, literalmente ha sido un milagro. Bueno, claro. O sea, quiero decir, también la ciencia se equivoca con las cosas, ¿vale? Porque es así. Entonces, nunca dar por perdido, ¿sabes? Nunca perder la fe. Luego, duelo por dolor crónico, obviamente, este es basic. Que ahí os diría que lo más, cuando hay un dolor crónico que no se va con absolutamente nada, os diría trabajarlo a nivel energético, 100%. O sea, todo lo que sea crónico, todo lo que tenga la palabra crónica, se trabaja a nivel energético. Todo. ¿Vale? Todo lo que sea indefinido, ¿vale? Todo eso tiene un componente emocional, 100%. ¿Vale? Seguimos. Duelo por cambios corporales. Este también, bestial, ¿vale? Una mujer que no se ve reconocida en su cuerpo. O sea, aquí, vamos, ayudar a mujeres a que se vean mejor, adelgazar, hacer limpiezas del tipo que sea para que se vuelvan a encontrar bien, desinflamarse, todo esto. Maravilloso. Duelos de identidad por pérdida, ¿no? Duelo por pérdida de la identidad, mucho más común de lo que nos imaginamos, que sería un poco parecido al último, que es duelo de vacío existencial, básicamente, ¿vale? Están un poco relacionados. Luego hay el duelo por no ser, literalmente, esto es un duelo, ¿eh? Duelo por no ser quien creí ser, ¿vale? Es decir, creías que eras una persona de una forma, de una manera, y te das cuenta, de repente se te cae el velo y te das cuenta de que no eras quien te pensabas que eras, ¿vale? Que es distinto a la crisis de identidad, ¿vale? Luego, duelo, este sería a veces voluntario, a veces involuntario, pero luego hablaremos de duelos voluntarios más adelante. Duelo por cambio de identidad, ¿vale? De repente darte cuenta de que tienes que dejar a tu yo del pasado atrás y tienes que convertirte en otra persona para ir al siguiente nivel, ¿vale? Este también súper interesante. Yo que lo he transitado, tela. Y vosotras, si no lo habéis transitado ya, estáis en ello, y si no, probablemente ya lo habéis hecho muchas veces sin daros cuenta de que lo habéis hecho, ¿vale? O sea, al final vais a poder ayudar mucho en aquellos duelos en los que hayáis puesto conciencia de que estabais transitando un duelo. ¿Se entiende esto? Vale. Duelo por cambio de rol, ¿vale? Familia, cambio de lo que sea, o sea, de repente tienes que ser otra persona forzosamente, ¿vale? Bueno, duelo por transición de género, ¿vale? Duelo por pérdida de fe o espiritualidad, que luego hablaremos un poco más de esto en profundidad. Y duelo existencial, que era un poco con el de identidad, ¿no? Cuando se siente ese vacío existencial. Los duelos por identidad son súper, o sea, trabajarlos es muy bonito. Luego, duelos por proyectos y sueños, ¿vale? El duelo, por ejemplo, de la persona que te viene, lo que os decía antes, ¿vale? De no poder ser madre o padre, tener que pasar por situaciones donde tienes que vivir todo lo que es el proceso in vitro, todas estas cosas que son súper dolorosas, difíciles, el no ha salido, no ha sido, y algo que tendría que ser algo natural y bonito, de repente se convierte en un tormento y en una pesadilla, ¿no? Para la persona. Luego, duelos por negocios o emprendimientos que no sobreviven, ¿sí? 1 año, 2 años, 3 años trabajando en algo y de repente lo dejamos, ¿sí? Yo siempre digo, nunca, o sea, fracasa el que lo deja,
El que no lo dejan nunca fracasa. O sea, en esto el duelo, a ver, es verdad que hay veces que puede ser muy difícil, pero yo siempre considero que todos aquellos duelos que se puedan luchar, siempre y cuando tenga sentido lucharlos, obviamente, que se luchen, ¿sí? Se buscan las maneras, se buscan salidas, se buscan formas, ¿sí? No hay que huir del problema, hay que atravesarlo. Duelos por fracasos vitales, ¿no? Que está un poco relacionado con eso, pero podría ser no solamente un emprendimiento, podría ser una relación de pareja, podría ser un fracaso de sentir que un burnout, por ejemplo, llevar toda la vida trabajando en una empresa y de repente a los 50 años darte cuenta de que has estado tirando tu vida porque no has hecho lo que querías hacer, ¿sí? Esta es una de las causas por las que la gente se arrepiente de su vida antes de morirse, ¿vale? Duelo por expectativas no cumplidas, ¿vale? Y duelo por ideales rotos, o sea, son un poco... Estas son, ahí os lo he puesto, ¿vale? Que son más frecuentes de lo que nos imaginamos y que no se validan. Es decir, no se valida como, luego veremos también otras que no se validan, pero que no se habla de ellos, no se dice nada, no se... O sea, son como duelos, entrarían como dentro de duelos silenciosos, ¿no? Que lo cargas tú contigo y ya está. Y la gente no lo ve como algo que sea un duelo. Sí, bueno, para empezar, que la gente hasta hace muy poquito se pensaba que duelo era solamente muerte de un familiar, punto final. O sea, literal. Y ruptura amorosa como mucho. ¿Sí? Vale, duelos laborales. Dime. También, ¿no? Total. Totalmente. Vale. Sí. En las dos direcciones, total. Vale. Duelos laborales y económicos, ¿vale? Pues obviamente, pérdida de empleo, ¿no? Quedarse sin trabajo, duelo importante. Pérdida de empleo, entendiendo como que la empresa ha quebrado, te han despedido o la situación que sea, ¿vale? Estas muchas veces se viven igual que una ruptura amorosa, ¿vale? Porque claro, el trabajo para muchas personas es toda la vida entera, ¿sabes? O sea, pasamos más tiempo en el trabajo que en muchas otras áreas de nuestra vida. Con lo cual, también el duelo duele en función del tiempo o del rol que ocupa eso que perdemos en nuestra vida. Con lo cual, si perdemos un trabajo que nos encanta, es como se puede semejar mucho internamente a perder a alguien a quien quieres mucho. ¿Sí? Ejemplo, una pareja. Estaría casi en el mismo nivel, ¿vale? A nivel interno. Obviamente ya sabemos que no es lo mismo perder un trabajo que a una persona, pero depende de cómo esto puede ser muy duro, ¿vale? Duelo por jubilación, ¿vale? Que diréis, no sé, mi padre lo tuvo, ya os lo digo, o sea, de hecho se puso a trabajar después, ha vuelto a trabajar, estuvo un año jubilado buscando trabajo por todas partes hasta que encontró, ¿sí? Ahora ya lleva 5 años trabajando desde que lo jubilaron, pero quiero decir que para mi padre fue súper doloroso. O sea, si lo veis en el vídeo que hizo el último avión que aterrizó en Barcelona, o sea, yo pensaba, papá, sal porque te van a echar, ¿sabes? O sea, ya te vas, te quedan horas, pero como sigas así te echan. Estaba súper enfadado, ¿sabes? Como en plan, es que ¿por qué me tengo que ir? Si es que yo podría seguir aquí. A mi padre encantaba su trabajo, o sea, es que era como, vamos, o sea, fue drama total. Luego, duelo, obviamente, por quiebra económica, esto, tela. Personas que se arruinan, ¿sí? También eso conlleva el segundo duelo, que es duelo por pérdida de estatus social. O sea, veis como el duelo, este duelo también son muchas, o sea, laboral y económico son muchas pérdidas a la vez, ¿vale? O sea, es como un efecto dominó. Todo lo que sea efecto dominó es mucho más doloroso que cuando perdemos a veces, que cuando perdemos a una persona, ¿sí? Porque el efecto dominó afecta muchas más cosas de tu vida, ¿vale?
Que no digo que sea mejor ni peor, ni más ni menos, porque cada uno vive el duelo a su manera, ¿vale? O sea, no quiero que parezca que hay, es que no hay realmente, o sea, cada persona lo vive de una manera distinta y a cada persona le afecta de una forma diferente. O sea, no podemos decir, no, sí, esto es peor que tal, no, porque no hay un duelo que sea peor que otro, o sea, simplemente cada persona lo vive de una manera distinta, ¿vale? Y luego, por ejemplo, el duelo por cambio forzoso de carrera a nivel laboral, ¿no? Por ejemplo, de repente, pues, o que te des cuenta, un día te despiertas y dices, es que yo no quiero esto, ¿sí? Puede ser, también esto entraría dentro, he puesto forzoso, pero podría ser voluntario incluso, ¿sí? De decir, esto ya no es lo que quiero en mi vida, quiero algo totalmente distinto. ¿Sí? Hace no mucho acompañé a un señor que es, bueno, era hasta ahora camionero, no sé si llevaba 30 años con el camión y ahora se iba y lo dejaba todo para emprender. Entonces, pues obviamente es un cambio muy bestia, ¿sí? Que a veces no nos damos cuenta de los cambios tan bestias que vivimos. Vale. Duelos migratorios migratorios y culturales, ¿vale? Pues obviamente duelo por migración, ya sea por una situación extrema o que sea porque te quieres ir, ¿vale? A otro país, por la razón que sea. Puede ser porque no estás cómodo en tu país por el gobierno que hay, pero puede ser porque a nivel fiscal no te va bien y te quieres ir a otro sitio, ¿vale? Luego está el duelo por exilio o refugio, que eso ya cambia más y es un poco, ¿vale? Más denso, vamos a decir. El duelo por... He puesto pérdida de idioma, pero en realidad es como duelo por no entender el idioma, me refería, ¿vale? Como no poder comunicarte con el lugar donde estás. ¿Sí? El duelo por cambio de cultura, también el choque cultural. De verdad, no os imagináis, yo que, bueno, no sé si alguna ha tenido, pero si habéis tenido pareja extranjera, o sea, da igual que sea francés, siendo español. O sea, el choque cultural es tan heavy cuando juntas que es algo que no nos damos cuenta, que nos pensamos, sí, la France, que es como España. No. O sea, no somos iguales, ¿vale? Literalmente, o sea, tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestras maneras, tenemos nuestras formas, desde la cocina hasta el cómo decimos buenos días, ¿vale? Entonces, la lengua es diferente, o sea, el idioma es distinto, con lo cual también todas las creencias internas son distintas, la forma en la que te hables es distinto, porque la base de la comunicación, que es el idioma, es distinto. Y ya solo con eso, ya tela, ¿vale? Y bueno, luego duelo por desarraigo, que entra dentro de todo lo que sería migratorio, ¿vale? ¿Tenéis dudas? ¿No? ¿Os estáis dando cuenta de la cantidad de duelos que hay que ni se hablan, ni se dicen, ni nada de nada? Y que podéis, o sea, hay 800.000 cosas de las que podéis... O sea, se puede escribir un libro solamente hablando de todos los duelos que hay. Para que la gente se entere. Pero Cristina, has dicho que todos los duelos, o sea, para acompañar a un duelo, lo esencial y lo mejor es eso, ¿no? Pues que lo hayas pasado, ¿no? Bueno, pero tienes experiencia laboral haciéndolo. O sea, que Y podría... eso sí. Claro, pues entonces podrías, o sea, obviamente. Por ejemplo, yo que sé, una persona que se ha dedicado toda su vida a acompañar a personas discapacitadas, aunque no tenga una discapacidad ella, puede perfectamente acompañar ese tipo de duelos, porque es experta en ello. O sea, digamos que el expertise no solamente se mide en formación y en experiencia, sino, o sea, y en tu vida, sino que también en experiencia. O sea, son las tres cosas. Es lo que has estudiado, lo que has vivido y a lo que te has dedicado. Vale. ¿Sí? Duelos sociales y colectivos. Bueno, duelos por guerras, catástrofes naturales, que luego también hay una chica, no sé si es... no sé si se llama Rubio de apellido, me estoy liando. Pilar... Me sale Pilar Rubio, pero creo que me estoy equivocando.
bueno, una mujer que es que da charlas, que ella, si no me equivoco, es chilena. No sé, qué rabia. Oye, ¿cómo se llama? Un segundo, lo voy a buscar. Porque yo fui a una de sus conferencias y no puedo creer que no me sale el nombre. Sordo. ¿Os suena? Pilar Sordo. Bueno, ella da conferencias hablando de... Habla de duelo, habla de desarrollo personal, habla... si no me equivoco, ella es psiquiatra, psicóloga psiquiatra. Igual es psicóloga, no es psiquiatra, es psicóloga. Y ha escrito un libro y una de las cosas que ella hace es ayudar en las catástrofes naturales. Cuando hay una catástrofe natural, ella va ahí y da apoyo en todo ese tipo de situaciones, ¿no? De situaciones muy extremas. Que hay que estar muy preparado para eso porque es como un nicho muy concreto, ¿no? Y que se necesita una ayuda muy especializada porque cuando hay una catástrofe natural no puede ir cualquiera a ayudar porque más que ayudas estorbas, ¿vale? Entonces tienes que estar muy preparado, tienes que saber qué, tienes que tener muchos contactos para que te puedan avisar, para poder ir ahí a ayudar, ¿vale? O sea, no es algo tan sencillo. Duelo por pandemias, obviamente, que lo hemos visto y además poder acompañar a personas que todavía no han trascendido, y digo todavía, no como algo que ya deberían haberlo hecho, no, al revés, o sea, es que hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta de que está por una situación muy difícil por lo que le afectó la pandemia del 2020, ¿vale? Es la pérdida de libertad, básicamente, ¿sí? Duelo por violencia social y duelo transgeneracional. El duelo transgeneracional es súper interesante, pero esto lo dejaría para psicóloga, psiquiatra, ¿vale? ¿Por qué? Porque que se puede igualmente, por sistémico. Conozco algunas personas que con sistémico, con tema de constelaciones y todo esto, trabajan el duelo transgeneracional. Pero es tan... digamos, como... O sea, es como si estuvieses casi desbloqueando el alma, ¿vale? Es que se trabajaría casi a nivel energético, se trabajaría, ¿vale? Pero entrar dentro de todo ese sistema es súper enrevesado. Hay que saber mucho de genograma, hay que saber mucho incluso de especializarse en constelación familiar, o sea, el transgeneracional tiene mucha tela y es muy, o sea, es real, súper real como todos, ¿eh? O sea, es bestia, pero claro, hay veces que dices, ostras, ¿cómo puede ser que llegase a pasar algo así, ¿no? O sea, pues sí, obviamente transgeneracional ha pasado de todo, de todo, de todo. ¿Vale? Si tiramos para atrás en la historia de nuestra familia, para atrás, todo. Luego, duelos no reconocidos. Aquí es donde viene, que al principio preguntabais, ¿no? Abortos, animales de compañía, que sí que lo he puesto bien. Amantes o exparejas ocultas, que esto también, ¿sabes? Rupturas dentro de una relación, ruptura con otra persona, esto también se vive, sí. Desgraciadamente. Relaciones virtuales, ¿vale? Esto igual en nuestra época ya no, pero los de abajo te digo yo que esto se ha visto, ¿eh? Y de hecho, yo conozco casos de personas que estaban juntas que no se habían visto nunca y que sucede una ruptura, pero que llevaban juntos en plan igual 3 años, ¿eh? Y no os hablo de... Porque esto dicen, no, claro, es que es para personas mayores, tal. No, yo conozco a alguien unos años más que yo, pero no muchos, que le pasó esto. O sea, lo que pasa es que la gente no lo cuenta. ¿Por qué? Duelos no reconocidos. ¿Cómo le vas a explicar a alguien que has tenido una relación virtual con alguien y que te digan en qué momento te lo creíste?
Bueno, pues puede pasar, obviamente. ¿Sí? La gente no lo cuenta como no contaba en su momento las experiencias cercanas a la muerte, que ahora las cuenta todo el mundo porque desde que el doctor Manel Sanz Sagarra lo cuenta y lo hablan y tal no sé qué, ahora todo el mundo contando las experiencias cercanas a la muerte. Pero durante muchos años ha sido un tema muy tabú, porque la gente se sentía que estaba loca. ¿Sí? Duelo por figuras públicas, es decir, por alguien, yo qué sé, ahora hace no mucho, no voy a mencionar nombres, pero ha habido un asesinato de un personaje público muy, muy relevante en Estados Unidos. Y bueno, pues esto también afecta porque tú dirás, ya no, pero yo ni lo conozco, ni tal, no sé qué, ya, pero genera miedo, genera incertidumbre, genera malestar, genera muchas cosas a nivel sociedad y no está reconocido como un duelo. Es decir, tú no reconoces que has vivido un duelo, pero tu país, si lo ha vivido, tú también lo has vivido, ¿vale? ¿Sí? Duelo por pérdidas simbólicas, ¿vale? Que no te puedes pedir unos días porque tengas a, yo qué sé, una sobrina que igual era como tu hija. Pero como no consideran, porque no es directamente, pues no se contempla, ¿sí? Esto es importante también, ¿vale? He dicho ese ejemplo, pero sumarlo a cualquier tipo de ejemplo. Pasa mucho con los animales de compañía, por ejemplo, ¿vale? Luego, duelos traumáticos. Pues todo lo que tiene duelo con estrés postraumático, que esto sería, por ejemplo, ¿cómo se llama? El posparto. Eso, o sea, para empezar, que el nacimiento ya es un duelo, ¿vale? Pues ahí habría estrés postraumático, ¿vale? Que puede pasar y que es súper, súper común. Luego, una cosa que se llama duelo congelado. El duelo congelado es cuando no es muy parecido al duelo retardado, ¿vale? Pero el duelo, la diferencia entre el congelado y el retardado es que el congelado se bloquea a nivel emocional, es decir, no puede expresar la emoción de la pérdida, ¿vale? Está congelado literalmente. Y digamos que se convertiría luego en retardado porque de repente en algún momento desbloquea, pero podría ser que fuera un duelo congelado de por vida, ¿eh? Ojo. ¿Sí? Y el retardado es el que, por ejemplo, hay un shock, ¿sí? Que puede generar estrés postraumático, lo que tú quieras, pero que no se ve, no muestra, no hay una respuesta inmediata a nivel de dolor, ¿vale? Y luego el duelo crónico, perdón, ¿vale? Que es el que no tiene fin, básicamente. Por eso cuando os pregunten cuánto tiempo tarda un duelo en irse, pues puede ser que toda la vida. Sí, depende. ¿De qué? De la persona. Luego, duelos espirituales. Estos me encantan. Son duros, pero bonitos de acompañar. La noche oscura, digo, me encantan porque lo veo desde el acompañamiento, ¿no? Yo siempre veo como la luz y también quiero que lo veáis vosotras así, ¿no? Como la luz que hay detrás del dolor. Entonces, pues la noche oscura del alma, que es lo que os lo he contado varias veces, que Madre Teresa de Calcuta lo vivió y creo que San Juan de la Cruz es el primero del que se habló de la noche oscura del alma, que es cuando no sientes la presencia de Dios en tu vida y hay mucha gente transitando la noche oscura del alma, muchísima. Duelo por crisis de fe, ¿no? De repente de no creer, tener una crisis de fe. Ya no hablo únicamente a nivel de Dios, que también, sino de crisis de fe, de no creer en ti, ¿sí? Duelo por cambio de creencias, ¿vale? Cuando soltamos una creencia. Es que aquí también es importante, o sea, cuando cambiamos una creencia, cambiamos una parte de nosotros, cambiamos la forma en la que nos relacionamos con nosotros, ¿sí? Y toda pérdida, todo cambio es un duelo, ¿sí? Ahí lo he puesto, duelo por soltar emociones también, ¿sí?
Y luego duelo por pérdida de sentido trascendental, o sea, tiene un poco que ver con el tema de no saber a qué hemos venido, ¿sí? Está bastante relacionado con la fe, la noche oscura del alma, o sea, la falta de fe, la noche oscura del alma, o sea, todos los duelos espirituales normalmente es un combo que vienen todos juntos, ¿vale? Y luego os he puesto aquí, perdón, los duelos voluntarios, ¿vale? Que también no nos podemos, o sea, también son duelos que existen, de los que tampoco se habla, ¿vale? Duelo por cambio de identidad, porque tú quieres, porque de repente quieres convertirte en otra persona, porque no te gusta la persona que eres en ese momento, quieres cambiar, o sí te gusta, pero estás preparada para cambiar y lo haces conscientemente, ¿vale? Cuando digo voluntario es que es más que duelo voluntario, diría duelo consciente. Es decir, soy consciente que quiero hacer el cambio y lo voy proactivamente a hacerlo, ¿vale? Antes de que la vida me lo haga hacer a mí, ¿sí? Duelo por mudanza, donde nos movemos hacia otro lugar. Duelo por ruptura, sabiendo que lo quieres hacer, ¿no? Que no es que te viene, o sea, no te dejan, tú dejas a la persona, ¿sí? Y lo haces porque sientes que ese es el camino para ti. El cambio al nivel laboral, que ya lo hemos hablado, cambio de profesión, de repente, pues lo que decíamos, el burnout y de repente sentir o no, simplemente que te gusta mucho tu profesión y de repente dices, es que ya está, o sea, estoy preparada para lo siguiente, o estoy preparado para lo siguiente, ¿vale? El cambio del entorno social, ¿vale? Que va por normalmente un aislamiento, porque para poder hacer muchos de estos cambios, aquí en los duelos voluntarios, cuando ya somos conscientes de que estamos haciendo el duelo, normalmente estamos pasando por lo que se llamaría el viaje del héroe, ¿vale? El viaje del héroe empieza por la soledad, ¿vale? Literalmente es despegarte de todo lo viejo tuyo y hacer como una transformación interna muy real y muy tuya, donde sacas como, digamos, como toda la mochila que te pesa. Y para poder hacer eso, hay una necesidad real de aislarse. ¿Sí? Entonces, si os fijáis en todos estos duelos, implican mucha soledad. ¿Vale? Emprender, lo mismo. Duelo por migración, un embarazo, siempre lo digo mal, siempre digo embarazo. ¡En brazos! Es que tengo una amiga que siempre se ríe cuando lo digo y digo, joder, que no me sale. Embarazo. Bueno, el caso, que también es un duelo voluntario, sí, pero es dar vida, o sea, gestar vida para luego soltarla, ¿eh? Ojito. Y claro, no es lo mismo vivir eso de forma consciente que de forma totalmente inconsciente. De ahí viene luego el síndrome posparto, todas estas cosas, porque claro, es normal, si tú no eres consciente de que estás soltando algo que era parte de ti, es que es muy bestia, ¿eh? Yo admiro mucho a las madres porque flipo, me parece increíble. Y luego, duelos evolutivos, ¿vale? Que esto es como básico y que tampoco se habla de ello. Y en cada fase, ¿vale? Bueno, os he puesto el nacimiento como entendiendo, ¿vale? Que venimos del otro lado, ¿vale? Por así decirlo. Que habrá personas que digan, no, yo no creo en esto, vale, perfecto, no importa. Ese duelo te lo puedes saltar, ¿vale? Pero el llegar a la vida es un duelo en sí, porque salimos de un sitio donde estamos y entramos en otro. Te diría que es de los más bestias este, el de nacer, la verdad. O sea, como cambio, es bestia. Para empezar, nos cambia hasta el lugar de donde respiramos. O sea, es muy bestia. De este no tenemos mucha consciencia, ¿no? No nos acordamos. Ya, por eso. Claro.
Pero ¿cuántas personas hay que posiblemente hayan vivido un parto traumático, difícil, complicado o que tuviese riesgo? ¿No? ¿Cuántos partos de riesgo hay? Y luego, al cabo de años, la persona de repente un día se encuentra súper triste, no sabe por qué, podría deberse a eso, ¿sabes? Vale. O sea, es muy enrevesado, ¿eh? Quiero decir, Sí, lo tenemos sí. que llevar más a la práctica porque si no, no acabamos. Pero os digo todo lo que pueda haber, ¿vale? Que no nos damos cuenta. La infancia, la adolescencia, todo lo que se vive en la adolescencia, que son duelos uno detrás de otro, porque es que es un Ya no te parar, digo. ¿vale? Las que sois profes lo sabéis, o Ya sea, ves. Uf. drama. El síndrome del nido vacío, que esto sería para los padres, ¿no? También difícil este duelo. Lo he puesto ahí porque aunque no pegaba con los ciclos de la vida, era como donde lo engancho, ¿sabes? El relacional, bueno, podría ser, no sé por qué lo he puesto ahí, está ahí. La adultez, el dejar, o sea, el soltar el adolescente al adulto, esto es, hay mucha gente adulta que no lo ha hecho, luego el envejecimiento y nuestra propia muerte, ¿sí? Que todo lo que vivamos durante la vida nos prepara para ese momento, porque lo último que tenemos que soltar es el cuerpo físico, ¿sí? O sea, yo después de muchos años de investigar el duelo me di cuenta de que hemos venido aquí a perder y que nos están preparando para desengancharnos de todo, porque lo más difícil es desapegarte del cuerpo físico. Si tú no eres capaz de desapegarte de una persona, ¿cómo vas a soltar tu cuerpo? ¿Sí? Es todo un proceso evolutivo que te ayuda a cada vez ser como más ligera, ¿sabes? Eso también ayuda mucho cuando a la hora de tener que soltar cosas, yo qué sé, o no solamente cosas físicas, sino materiales, sino a personas, ¿no? De decir, ostras, si un día voy a tener que soltar mi cuerpo y no soy capaz de soltar a una persona, en plan, venga, tira, ¿sabes? O sea, tengo nen par feina, que se dice en catalán, ¿no? En plan, venga, espabila. Vale, chicas, preguntas. Lo siento, sé que esta clase es un poco aburrida, pero se tiene que hacer. ¿Vale? Sobre todo porque os va a ayudar a vosotras a poder, uno, daros cuenta de la cantidad de cosas que se pueden hacer. ¿Vale? Dos, ver un nicho, escogerlo, porque dentro de ese nicho, o sea, no es que sea un nicho de que tenemos un nicho así de pequeño, no, o sea, eso es dentro de cada uno de eso que hemos dicho hay una inmensidad que no te la acabas, ¿sí? Y a ver, tenemos que ser originales, pero no tanto, es decir, tenemos que ser originales con algo que nos represente, que nos cree marca personal, que sea algo que hayamos vivido o que nos hayamos dedicado nuestra vida a ello, ¿sí? Con lo que te identifiques. Si hay un duelo con el que no te identificas, no vas a ir a por ese. No vas a acompañar a personas con un duelo que no te llama. ¿Sí? A ver. Esperad que es que no encuentro el ratón. Vale. Vale. Listo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Me tenéis Sigo pensando que a pesar de todo lo amplio que es, seguro que hay alguno más que no. Seguro, por eso os lo he Seguro, dicho. ¿eh? Estoy Porque segura. Estoy es un segura que temazo el duelo, ¿eh? alguno me he dejado. 100%. No es que no te lo dejes, que a lo mejor ya ni lo pensamos en ello y es también. 100%. Y luego, Cris, cuando hayamos escogido algún nicho, alguno o algunos, yo por ejemplo he apuntado un montón, porque con lo que te veas reflejada, pues bueno, pues he apuntado aquí unas cuantas. Pero cuando he visto de qué iba el tema al primer momento, me ha gustado porque muchas veces cuando hablábamos del curso pensaba, yo creo que hay situaciones en las que o yo por lo menos no sé si me vería capaz de ayudar a nadie. Y por ejemplo, entonces ya no escogería un nicho como este, ¿no? Total. Pero de los que hayamos escogido,
entonces trabajaremos más sobre aquellos, cómo se pueden tratar o cómo se pueden, o cómo. Dependiendo del que, a ver, o sea, dependiendo del que tú escojas, no hay, o sea, lo que yo quiero enseñaros es que no hay una manera, o sea, no hay nada escrito de cómo se tiene que hacer, excepto lo que escribió Elizabeth Kubler-Ross. Y Elizabeth Kubler-Ross era una persona como tú, como Vero, como Pilar, como, o sea, quiero decir, tú puedes escribir cómo acompañar, ¿sí? Porque no hay nada. Bueno, ya no escogerás alguno para el que no te veas preparada. Porque no hay nada, no hay un paso a paso de cómo hacerlo, ¿sí? Ujú. Cris, Dime. yo, a ver, te quería preguntar, por ejemplo, ¿un duelo mal gestionado te puede llevar a otro duelo o simplemente es que ese otro también estaba y si es que uno te conecta con otro? Otro pues le Claro, ayudó te lo a entrar destapó. más en él, ¿no? Te lo Claro, destapó, claro. total. Hay duelos que destapan duelos, sí, por supuesto, 100%. Yo después de la clase de hoy veo que desde el 2024 hasta aquí he pasado como 7 o 8 duelos a la vez. Pues este también. Es que a mí me ha pasado igual, Vero. Digo, la niña Sí, del al final, duelo. Mi cada página día en- casi es En un Instagram duelo, me voy a ¿no? llamar la niña del duelo, porque otra cosa no. O sea, uno es para que toméis conciencia de esto, ¿vale? De la cantidad de duelos que vivimos, ¿vale? Entonces, ¿cómo narices no vais a poder acompañar? Si es Totalmente. como, no sé cómo, es que voy a decir una palabrota, pero como los tenéis pelados, ¿sabes? O sea, literalmente los tenemos, ¿sabes? O sea, y hay veces que la gente me dice, claro, es que con todo lo que te ha pasado, yo cuando me dicen esto pienso, ¿y tú? O sea, yo por lo menos soy consciente. Pero tú no eres ni consciente de todo lo que has vivido y seguramente has vivido hasta más que yo, ¿sabes? La gente me mira y me dice esto y yo pensando como, no sé, o sea, yo los tengo contados, sé cuáles son y los tengo identificados todos, ¿sí? Ya, pero... Y eso libera, es como hacer la lista de las cosas que tienes pendientes, tenerla hecha e ir tachando la lista, ¿sí? Cuando no sabemos pesa mucho más. Por eso también es importante, ¿no? A todas estas personas, que al final todos hemos pasado por montones de duelos, ¿no? Es hacerles conectar con que esos duelos, o sea, ya superaron muchas cosas. Totalmente. O sea, que simplemente es que no son conscientes, pero lo pueden hacer siempre. De hecho, esta es una herramienta clave. El que la gente se dé cuenta y pueda volver atrás a cuándo fue la última vez que tú sobrellevaste una situación así. Da igual, aunque no sea lo mismo. Que no podrías. Claro. Aunque no sea lo mismo, aunque sea diferente. Pero es que todos lo hemos pasado 85.000 veces. Y la forma de conectar a esa persona, porque al principio la persona te dirá, no, es que a mí nunca me ha pasado esto, no pueden salir del bucle mental en el que están. Hasta que de repente, cuando se relajan, se dan cuenta de que sí, porque lo han vivido muchas más veces. Sí, pero qué diferente es cómo los vas a vivir a partir de ahora. O sea, eso lo cambia todo. O sea, yo estoy feliz y tranquila. Pienso, o sea, me siento tan privilegiada porque además es que lo he puesto a prueba. Quiero decir, Gilles falleció el año pasado. Sí. Sí, o sea, quiero decir... ¿El año pasado o el anterior? No, o sea, no, el 24. O sea, no el 24, no, falleció en el 23. No, falleció que yo el trabajaba año pasado era en el 25, si es que 24. no sé ni en qué año vivo. Falleció en septiembre del 24. Eso es. Cuando la charla, cuando Eso la es, primera la charla en el conferencia. Edition. Ujú. Vale, pues no he vuelto a vivirlo como lo había vivido 11 años antes con mi tío, por ejemplo, que lo pasé súper mal. Sí. Y aprendes a conocerte en el dolor y a aceptarte y a vivirlo completamente distinto. Y eso también tranquiliza mucho porque no sabemos lo que nos va a pasar. No sabemos qué desafíos vamos a tener. Nos pensamos muchas veces que lo que tenemos delante es el drama máximo y Claro. no tenemos ni Te idea. enseña a relativizar porque, a ver, tenemos problemas del primer mundo que a veces son, con perdón, tonterías. Total. Mira, a mí me vino hace tiempo, me vino una chica a la consulta
que cuando me contó su historia le había pasado 3 veces lo que me pasó a mí. 3 veces, con 3 maridos distintos. Los 3 habían fallecido. Hostia, imaginaros. Y había tenido hijos con 2 de ellos, o sea, bestia. Y dices, wow. Y la veías, o la ves, es una mujer que alucinas con ella, de lo increíble que es. Final del túnel. Lo tiene que descubrir ella. Sí, pero cuando a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, esto no va a ser siempre así. Esto que sientes ahora es... Yo no tenía ni idea. Nunca había pasado por algo así, pero ves que con el tiempo eso se va diluyendo. Pero yo te lo dije, ¿eh? Sí, Ah. pero yo es que al principio no te creí mucho, sinceramente. Te lo he dicho muchas veces. Pero eso lo dice. No, eso de aquí siempre. saldrá tu propósito, de aquí saldrá no sé qué. Y yo decía, madre mía, con todo lo que Eso tengo se encima dice. como para pensar en el propósito. De ¿no? hecho, el miedo es la palanca hacia el sufrimiento. Claro. O sea, en la fórmula que creé del duelo, no hay opción a que se pueda aprender a gestionar el dolor si hay miedo, si hay miedo por medio. No se puede. O sea, es Pero el imposible. miedo es normal también. Cuando llevéis tiempo acompañando, os daréis cuenta de que vais a acompañar a quien realmente quiera ser acompañado, ¿sabes? Hay mucha gente que Obvio, realmente claro, no quiere ser acompañado. Claro. Entonces, Eso está claro. como que hay personas que no quieren ayuda. Entonces tú no tenemos que ir a rescatar a esa gente. Tenemos que ir a buscar a la gente, hacerle llegar lo que hacemos a gente que sí quiere esa ayuda. Y los que no, pues... A ver, hay una realidad. Estar dormido es difícil, pero estar despierto también es difícil, ¿sabes? Te llega, pero hasta que hay veces que hasta que no te llega muy, muy, muy duro, no haces ese cambio. Bueno, Pero es ahí- una lástima, Cris, porque sé que lo voy a decir. Hombre, ya estás, si no Yo estás, decía. si no estás muy cerca, estás ya a punto. O sea, vamos. Voy a decir una cosa también, ¿eh? A veces nos pensamos que estamos más despiertas de lo que estamos. También os lo digo, ¿eh? Me incluyo, me incluyo, ¿eh? Yo hay veces que yo hay veces que veo podcasts de gente que pienso, hostia, esta gente vive en otra galaxia, ¿eh? Seguimos con el duelo. Seguimos con el duelo, que es bastante terrenal el tema. Filtrar de todo lo que hay para saber un poco, y también porque cuando os venga alguien y vengan con un duelo que no trabajáis, que se lo podáis decir a la persona, ¿sabes? Que luego ya la persona decida si se quiere quedar y tú si quieres acompañar ese duelo. ¿Sí? Porque esto no va de, no, quien venga y yo acompaño todo, no. Si hay un duelo que yo no quiero acompañar, pues no me siento cómoda, porque no y punto. ¿Sí? Sí, que supongo incluso, Cris, que habrá duelos que aunque los has transitado, no te gusta volverlos a transitar. No, a mí yo no tengo ningún problema. O sea, yo con todos los duelos que he vivido, estoy feliz de acompañar cualquiera de ellos, pero sí tengo una norma que es, hay 2 tipos de duelo que no acompaño, que es la pérdida de un animal, porque no he tenido nunca, o sea, tuve un pez y de hecho sí, lo pasé un poco mal porque nunca me dijeron que se habían muerto, ¿sabes? O sea, como muy raro. Entonces, yo creo que tengo como medio traumita, ¿sabes? O sea, como que de pequeña me lo tiraron hicieron ver que lo tiraron a la pecera, me dijeron que estaba ahí y claro, eran un montón de peces naranjas, ¿sabes? O sea, el típico pez pues se llama Cleo, ¿sabes? Y yo qué sé, yo creo que me vacilaron de pequeña, ¿sabes? Me dijeron, mira, que se va aquí con todos y estaría muerto el pez. Entonces, no por eso, pero porque como nunca he tenido animal de compañía, pues me cuesta poder acompañar a eso, y siempre he tenido a alguien a quien he derivado para animales y para cuando fallece un hijo, porque al no haber sido madre, yo justamente es los duelos los que no he acompañado es porque no los he vivido, porque no los he sentido. ¿Sí?
No sé lo que es el amor de un animal. O sea, pobrecito Cleo, en plan, me amaba, pero no sabía ni quién. O sea, yo le amaba a él, pero él no me conocía. O sea, era modo Dory, ¿sabes? O sea, 3 segundos y se olvidaba de mí. Entonces, pues obviamente no. Pero es lo único. El resto de los que he vivido, todos. De hecho, me gusta mucho acompañar los duelos que he vivido yo. Me gusta mucho. Porque a mí me gusta mucho revivir mis duelos. O sea, tengo como mucho amor en todos. El único que me quedaba así como por cerrar era el de mi tío, que lo pasé muy mal y he tardado 11 años en cerrarlo, ¿eh? Y de hecho me lo cerró Gilles. Lo que decía Olga antes de cuando un duelo que puede abrir otro, también un duelo puede cerrar otro, ¿eh? Porque esto es bastante flipante, pero 10 años después de que muriese mi tío, se murió Gilles exactamente igual. Yo un lunes dije, ¡ah! Se muere el jueves. Y fue igual con Gilles. O sea, pero yo no relacioné los duelos. O sea, no relacioné la muerte de mi tío. También misma enfermedad. Bueno, todo. O sea, fue como... Y yo no pudiendo ir a despedirme. Entonces fue como... O sea, cuando no tiene que ser y no puede ser y tú no puedes estar ahí, no puedes estar ahí, punto. ¿Sabes? No podrías haber hecho las cosas de forma distinta. O sea, eso fue lo que me enseñó Gilles. Como las cosas tenían que ser así, fueron así porque tenían que ser así. Los duelos de cuando fallece un ser querido también sana muchísimo. Nos sana mucho. Duele mucho, pero también hay mucha cosa que está sanando que no estamos viendo. Porque nos sana mucho dolor, porque lo sacamos fuera. Eso es que lo que no hemos entendido de las emociones todavía es que lo que sana es sentirlas. Entonces, cuando tú estás sintiendo mucho dolor y mucha tristeza y mucho miedo y mucho todo, lo estás sacando de dentro, porque eso lo tenías dentro. Porque cuando no lo tienes dentro no lo sientes aunque se muera alguien. A quien quieres muchísimo. O sea, yo cuando falleció Gilles, yo solo sentía amor. No sentía nada más. No sentía tristeza, no sentía nada. No sentía miedo, no sentía nada. Y es porque no lo tenía dentro. Es curioso, ¿eh? Pero se me fue totalmente el miedo a la muerte. Tenía mucho. Y ahora no tengo absolutamente nada. Esto es un poquito de la escuela de duelo. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que te haya, no sé, parecido algo diferente, distinto y sobre todo porque es algo que nos afecta a todos y que nunca se habla de ello. Y nada, eso, que si quieres más información también en mi página web tienes las formaciones de la escuela para poder unirte y nada, que empezamos ya.